Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 742, con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana el pueblo colombiano salió a las calles atendiendo a la convocatoria del presidente Gustavo Petro en su último discurso como jefe de Estado, pronunciado el 20 de julio de este año en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia. En su intervención destacamos los siguientes puntos. Primero, mensaje a la fuerza pública. El presidente reiteró que sus órdenes como comandante supremo fueron claras. Nunca apuntar las armas contra el pueblo, principio que atribuyó tanto a la Constitución política como al pensamiento de Simón Bolívar. Segundo, balance de gestión. Afirmó que su gobierno pasará a la historia como uno de los mejores en la historia de Colombia, destacando como legados la reducción de la pobreza monetaria del 37 al 25% y los beneficios logrados para los soldados y militares. Tercero, llamado al respeto institucional. Expresó su expectativa de que el nuevo gobierno respete la constitución política del país. Cuarto, reconocimiento a connacionales en el exterior. Rindió homenaje a colombianos afectados por políticas migratorias en Estados Unidos, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Quinto, balance personal. El presidente Petro cerró su intervención con un mensaje de despedida transitoria en el que reconoció el costo personal de su gestión al frente del país. Igualmente, el pacto histórico hace un llamado a la unidad y al fortalecimiento de la colectividad a través de la afiliación de nuevos militantes. Por su parte, las centrales obreras continúan su trabajo de respaldo mediante la organización interna y la realización de seminarios. FECODE y sus filiales reunidas en asambleas se organizan y plantean que la resistencia en defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las libertades políticas deben presionar al Estado para salvaguardar la vida, la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra. En conjunto, estos sectores hacen un llamado a la unidad, la formación política y la acción conjunta como vías para seguir avanzando en sus objetivos. Y en las efemérides hacemos memoria que el 25 de julio en 1819 se desarrolla la batalla del Pantano de Vargas en el proceso de la independencia colombiana frente al yugo español. 25 de julio también Día de la Mujer Afrodescendiente. Y un día como hoy, 26 de julio de 1953, recordamos el asalto al cuartel Moncada en Cuba. Proceso revolucionario en la que el pueblo cubano lucha contra la dictadura de Batista. Así que desde Voz Educadora y del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, hacemos un reconocimiento a Cuba, un pueblo soberano y con dignidad que ha resistido al criminal bloqueo de los Estados Unidos durante más de 60 años. Y por esta razón, en el día de hoy nos acompaña en el programa la canción de Carlos Puebla, Siempre el 26. Siempre es 26.
26, para nosotros siempre es 26. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE y el colectivo de maestros y maestras Leonardo Posada William Agudelo. El país atraviesa una coyuntura que exige unidad, organización y firmeza. En el panorama nacional, Colombia enfrenta una etapa de profunda confrontación política. El gobierno electo anuncia un proyecto que amenaza con reducir el Estado social, debilitar la educación pública, perseguir la organización sindical y desmontar derechos conquistados durante décadas. Frente a este escenario, la desobediencia civil, consciente y organizada, adquiere una importancia histórica, no como acción improvisada, sino como expresión democrática de un pueblo que se niega a obedecer medidas injustas o contrarias a la Constitución. El magisterio debe prepararse para ejercer una oposición social, pedagógica y política capaz de defender la libertad de cátedra, la protesta, la negociación colectiva, el régimen especial y la financiación estatal de la educación. La escuela no puede convertirse en territorio del miedo, la censura o la obediencia autoritaria. Nuestra respuesta debe combinar formación, organización territorial, movilización y unidad con estudiantes, familias, trabajadores y comunidades. Cuando un gobierno pretende acabar derechos, resistir pacíficamente es defender la democracia. Conmemorar el natalicio de Simón Bolívar es recuperar su pensamiento emancipador en un momento en que la soberanía nacional vuelve a estar amenazada. Bolívar comprendió que la independencia política sería incompleta mientras persistieran la desigualdad, la dominación extranjera y la fragmentación de nuestros pueblos. Su legado no puede reducirse a ceremonias oficiales. Vive en la lucha contra el colonialismo, en la integración latinoamericana, en la defensa de los bienes públicos y en la resistencia de quienes construyen justicia social. Frente a un proyecto subordinado de intereses extranjeros y contrario a las conquistas populares, la memoria del Libertador nos llama a defender la autodeterminación y la unidad de nuestra América. Hoy su espada simboliza la dignidad de los pueblos que no aceptan volver a ser colonia. En el panorama distrital, en Bogotá, hechos documentados muestran que la Secretaría de Educación fijó unilateralmente una reposición para el magisterio después de una jornada de protesta. El Ministerio del Trabajo consideró que imponerla en un plazo de 48 horas podía constituir presión indirecta sobre la libertad sindical y señaló que la fecha debía concertarse. También está documentado que la ADE defendió la validez de la movilización y solicitó espacios de diálogo. A estos hechos se suman denuncias sindicales sobre incumplimiento de acuerdos, debilitamiento de escenarios de participación, posibles actuaciones sancionatorias y decisiones administrativas que desconocen la autonomía escolar. En relación con la Semana de Desarrollo Institucional, existen orientaciones de trabajo no presencial, pero persisten controversias sobre cargas, convocatorias y modalidades impuestas. Nuestra interpretación es clara. La administración distrital sustituye la concertación por una lógica autoritaria y gerencial que debilita la confianza y amenaza la educación pública. La ADE mantiene su disposición al diálogo, pero no aceptará una negociación simulada. Convocamos al magisterio a permanecer unido, organizado y en alerta para defender sus derechos, la autonomía pedagógica y la escuela pública estatal. La base documental confirma que el Ministerio del Trabajo abrió una actuación de protección por la presunta afectación de la libertad sindical y cuestionó la imposición unilateral de la reposición. Asimismo, los documentos registran orientaciones de trabajo no presencial para la Semana de Desarrollo Institucional y las exigencias administrativas asociadas
a la actividad sindical. Compañeras y compañeros, vienen tiempos que exigirán mayor unidad, organización y movilización. Esta es nuestra agenda de lucha, organización y resistencia. Ciclo de formación sindical ADE 2026. Todavía hay posibilidad de inscribirse y participar en este espacio de formación. Redes sociales ADE, Ciclo de Formación Asamblea de Delegados, viernes 31 de julio. Redes sociales ADE, comités sindicales locales. El 29 de julio, espacios de organización y participación del magisterio en las localidades. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Cuba, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, recontrapullas, al autoritarismo de la Secretaría de Educación del Distrito y su alcaldía bogotana, que pretenden tumbar los acuerdos pactados con la ADE hace por lo menos 20 años. Alcaldía revanchista, mentirosa y facha. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, pues son el inicio de una gran masacre laboral de funcionarios públicos que podría superar el 500.000. La liquidación de las entidades públicas son un ataque a los trabajadores, a la paz y al Estado. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al Consejo de Estado que falló a favor de Odebrecht. Les tumbó la multa de 800.000 millones de pesos. Y es que esta corte anuló la sanción que había puesto el Tribunal de Cundinamarca por el escándalo de corrupción en la Ruta del Sol, librando a la multinacional de pagarle al Estado colombiano. ¿Qué tal esa infamia? Pullas, muchas pullas, recontrapullas al presidente argentino Milei, quien privatiza el agua otorgándosela a una empresa paraestatal israelí acusada de genocidio en la Franja de Gaza. Movimiento anarcocapitalista del presidente Milei eliminó subsidios y 13 ministerios de su país. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al caprichito del nuevo presidente de querer posesionarse en el Cauca. ¡Ja! Y el billete que le va a costar a los colombianos. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la ultraderecha que tumba la página donde están las pruebas que el presidente Petro presentó sobre el fraude electoral algorítmico hecho en Estados Unidos. Esa es la prueba reina de que sí hubo fraude. ¿Por qué tanto miedo? Pullas, recontrapullas, muchas pullas al gobierno entrante que quiere imponer la visión de un país en bancarrota mientras los indicadores macro indican lo contrario. Se redujo el desempleo, millones de personas salieron de la pobreza monetaria y la economía no solo creció, sino que también se diversificó. Difícil que les va a quedar posicionar esos argumentos sin pruebas.
Vivas. Viva. Muchos vivas al sector agrario, que fue uno de los que más creció en el país. El gobierno del cambio deja una producción de más de 41.7 millones de toneladas de alimentos. Igualmente deja la mayor tasa de ocupación en la ruralidad y un récord de participación en el Producto Interno Bruto. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la bancada del pacto, que radica un paquete de propuestas para continuar con las reformas sociales. Y es que el pacto legisla por la vida. Vivas. Vivas, muchos vivas al presidente Petro en su último discurso ante el pueblo antes de entregar el gobierno. El pueblo cumplió y lo rodeó sin parar. Si tocan a uno, tocan a todos y se responderá en la calle. Viva el mejor gobierno de la historia de Colombia, el gobierno del cambio. Vivas. Vivas, muchos vivas a China, que prohibió la apertura de escuelas privadas con fines de lucro para niños entre 6 y 15 años. China sí sabe que la educación no debe tratarse como un negocio. Vivas. Vivas, muchos vivas a la dignidad e inteligencia del pueblo iraní. Trump intentó congelar las cuentas bancarias en todo el mundo, pero ellos convirtieron todas las reservas en Bitcoin y oro real hace muchos años. El dinero de papel gringo no tiene valor en Irán. A Trump le salió el tiro por la culata. ¡Ay! Vivas. Vivas, muchos vivas a los docentes ecuatorianos que marchan contra la extensión de la jornada laboral. Exigen la protección de sus derechos laborales, presupuesto para la educación pública y garantías de seguridad. ¡Viva la lucha del magisterio! Vivas. Viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño. Voz Educadora. La bancada del Pacto Histórico votó no a la posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca. El pasado 22 de julio, la plenaria del Senado aprobó la proposición para que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar en el departamento del Cauca. La iniciativa, impulsada por sectores de extrema derecha, fue rechazada por nuestra bancada con argumentos de fondo, aunque la mayoría terminó dándole vía libre. Desde nuestra perspectiva, esta decisión desborda el simple trámite administrativo y toca fibras sensibles de la institucionalidad colombiana. Consideramos que esto no es un debate de forma, sino profundamente político, que trasciende el artículo 192 de la Constitución Política y pone a prueba la independencia del Senado frente al Ejecutivo. Afirmamos que el país debe comprender las graves consecuencias de abrirle paso a una iniciativa que envía un preocupante mensaje de autoritarismo. Lanzamos una contundente advertencia sobre el precedente que se estaría construyendo, y se estaría construyendo de aprobarse esa posesión por encima de la independencia del legislativo en una próxima ocasión que podría terminar convocándonos a legislar desde Estados Unidos. Alertamos también sobre el regreso del Plan Patriota 2.0, el incremento de bases militares, la orientación de decisiones estratégicas desde el exterior, tal como ya se evidenció con ministros que viajaron a Estados Unidos en busca de directrices. Además, los convenios con la banca multilateral que subordinan el interés nacional. Mencionamos que el mandatario entrante ya prepara cerca de 80 decretos anunciados, más un paquete de más de 400 mencionados todos ellos en el plan El Arca de Noé, que sustituirán el debate democrático por decisiones unilaterales, anulando la función constitucional del Congreso para hacer las leyes. Por eso entonces ratificamos con firmeza
convicción y unidad, con toda nuestra bancada del Pacto Histórico, votamos no. Y votamos no por la independencia del Poder Legislativo. Votamos no por el respeto de la Constitución política. Votamos no por la garantía y el fortalecimiento de la democracia. Somos una democracia. Hacerlo una guarnición militar da un mensaje autoritario y pone en riesgo el equilibrio de poderes. Somos la bancada del pueblo, somos la bancada del Pacto Histórico y defenderemos la soberanía y la paz. Voz Educadora. La voz de los sin voz. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo referencia a que Estados Unidos ya no es la potencia mundial de otras épocas. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse La otrora gran potencia Estados Unidos, hoy no lo es tal. En efecto, economistas de las distintas universidades de Estados Unidos están llamando la atención sobre Donald Trump al identificar que esta guerra esporádica está afectando a la economía de los Estados Unidos, que ya los Estados Unidos no son la prepotencia y gran potencia que eran antes. Por tanto, no puede darse el lujo de estar frenteando conflictos bélicos con la frecuencia que está haciendo en los últimos años. Por esta razón, los economistas vinculados con las universidades norteamericanas, especialmente en las facultades de economía, están llamando la atención cómo esta situación de bélica inconstante está poniendo en peligro la solidez de la economía norteamericana. Hasta tal punto que están llamando al presidente Trump para que tenga en cuenta que no puede seguir guapeando como pudieran hacerlo los presidentes en los años 60 del siglo pasado, que la economía norteamericana no tiene la gran resiliencia que tuvieron otrora. Por tanto, debe tratar de llegar a acuerdos que eviten confrontaciones bélicas como las que hoy afectan a su política con Irán y las consecuentes acciones bélicas. Hoy la economía norteamericana no está como otrora. Por tanto, el presidente Trump está encontrando resistencia en las dos cámaras para continuar con su belicosidad. Eso señala, sin lugar a duda, una gran diferencia entre la solidez de la economía china y esta economía norteamericana que hoy se ve afectada por los distintos conflictos bélicos que está desatando. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Fue reelegido como secretario del Senado el señor Saúl Cruz, quien lleva 24 años en el cargo y actualmente se gana 123 millones de pesos. La comunidad afro de Bogotá exige a la administración distrital el cumplimiento de acuerdos y garantías en el presupuesto. El alcalde Galán dilata y entorpece los avances en mejoras e infraestructura del Hospital San Juan de Dios. Familias de la zona rural de Usme denuncian construcciones en el sector y solicitan a las entidades distritales protección al medio ambiente. La Consejería para los Derechos Humanos en Colombia lleva 40 años y el señor Abelardo de la Espriella anuncia acabarla. El programa Cero Hambre continúa entregando ayudas a familias vulnerables. En este caso fueron 1.800 familias en Soledad Atlántico.
El gobierno del presidente Petro ha creado 154.000 nuevos cupos universitarios, en especial en regiones apartadas del país. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Y en el amor a los pueblos de nuestra América. Queridas amigas y amigos, Cuba se enfrenta hoy a un despiadado y genocida bloqueo por parte de la mayor potencia del mundo. ¿Quién es? Los Estados Unidos. El ejemplo de una pequeña isla a 90 millas de sus costas y un poco más de 9 millones de habitantes. Estados Unidos impone un cerco petrolero, bloquea la entrada de alimentos y medicamentos a nuestro país y nos hace padecer penurias incalculables, política violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de cuantos derechos humanos, éticos y morales existen en este mundo. Hoy ese pecho late en resistencia, late en dignidad, late en la esperanza de todo un pueblo dispuesto a defender sus conquistas. Los cortes eléctricos en mi país rebasan las 30, 40 y más horas por falta de combustibles fósiles para nuestras deprimidas plantas de generación eléctrica y ejerce un castigo colectivo a un pueblo que ha decidido resistir antes que claudicar. Nos viene a la mente las palabras del general de ejército Raúl Castro cuando expresó: la revolución no se rinde, se resiste y se construye. Cuba, una nación que durante muchos años se destacó por tener un sistema de salud como pocos países en el mundo, tiene hoy, para solo citar un ejemplo del genocida bloqueo y en ese muy sensible sector, más de 120.000 personas en una lista pendiente de operaciones. Hemos tenido que atender solamente las urgencias, porque muchas veces nos falta la corriente eléctrica en nuestros hospitales y no contamos con el combustible para los grupos electrógenos instalados y por tanto no llega la luz a los salones quirúrgicos. Nos falta insumos para realizar muchas operaciones y en consecuencia nuestros médicos han tenido que culminar sus intervenciones alumbrándose con sus propios celulares. Esa es la realidad que se vive en nuestro país. Hacen milagros con las manos, con el corazón y con la ética. Ahí también están presentes los más de 2.000 estudiantes colombianas y colombianos, algunos en ELAN y otros estudiando diferentes especialidades médicas en Cuba, que se mantienen en el ejercicio de sus funciones sin retroceder un ápice. Nuestro reconocimiento a tan valerosos jóvenes de este país. Estimados y estimadas amigas y amigos, Cuba es un país de paz. La doctrina de defensa o la doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, que es un concepto de defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Para nada contempla
en ningún momento y en ningún acápite la agresión a otra nación. Nosotros no somos una amenaza para los Estados Unidos, pero si nuestra capacidad de resistencia fuera sustituida por la agresión imperialista, tengan por seguro que defenderemos nuestras sagradas conquistas con la vida. Lo expresó Fidel con claridad y lo ratificó el presidente Miguel Díaz-Canel. Nuestra independencia, nuestros principios y nuestras conquistas sociales los defenderemos con honor hasta la última gota de sangre si somos agredidos. El pasado 20 de julio, y con esto finalizo mi intervención, el mendaz Departamento de Estado, con su mitómano mayor, ¿se imaginan quién es? El señor Marco Rubio, exactamente, publicaron un mediocre panfleto de propaganda contra Cuba, donde se nos acusa de una supuesta influencia subversiva contra Estados Unidos. Resulta que ahora el que castiga de manera colectiva y ejerce el genocidio es el agraviado. Busca, mediante la construcción de leyendas acusatorias, fabricar consenso para una eventual agresión contra Cuba y violación del derecho internacional, que realiza ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, agrede países en todos los continentes del planeta e interfiere en los procesos electorales de Estados soberanos. Nuestra decisión irrevocable ante las amenazas imperiales será siempre unidad, unidad y más unidad. El patriotismo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.